hasta tus puertas llegué, desnudo y sin amor, cansado de pecar. En ti encontré redención, alivio mi dolor, perdón y salvación. Y vi en tu abrazo sanador, mezcla de amor y condenación. Y vi en tu dedo acusador, falta de gracia y compasión. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. Aprendí a amar y perdonar, juzgar y rechazar. Y aunque me duela, estaré contigo hasta el final. Su amor nos cambiará. Y vi en medio del dolor milagros de amor y liberación. Y vi una gran contradicción, gracia sin Dios y sin amor. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracias y libertad. Bienvenidos a la compañía de la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México. Somos una comunidad que aprende a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Hoy domingo 24 de mayo del 2020, acatamos las indicaciones de las autoridades. Desde nuestros hogares, adoramos a Dios porque no solo sufrió solidariamente el dolor más cruento en la persona de Cristo, sino porque Cristo mismo sufre cada día con los que sufren. Adoremos al Señor. Mi corazón
sus angustias. Él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel. En su amor y misericordia los rescató. Los levantó y los llevó en sus brazos, como en los tiempos de antaño. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Recurrimos a ti, Dios y Padre solidario y compasivo, lleno de misericordia y gran amor. ¿Por qué no tenemos sitio más seguro, más dulce refugio, más grande defensa que tu persona y tu benevolente obra a favor de tus elegidos? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios del pacto. Confesamos que no te hemos amado con todo nuestro corazón. Confesamos que no hemos amado a nuestro prójimo como lo indicas en tu santa palabra. Confesamos que hemos sido egoístas, que hemos buscado lo propio, que hemos consentido y saciado los deseos de nuestro pecaminoso corazón. Confesamos que no hemos llorado con el que llora, ni sufrido con el doliente. Confesamos nuestra incapacidad natural de ser y de hacer ofrendas de olor grato para ti. Pero es verdad que al confesar nuestra condición de pecadores, también recordamos la suficiencia de la gracia en la persona y obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu perfecto perdón. Recibe nuestra adoración aquí a la sombra de la cruz, cruz emblema de afrenta y dolor, en el nombre de Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde
¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal.
fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Palabra de Dios. Muy buenos días. Este es el domingo 24 de mayo del año 2020. Es un domingo en que hemos preparado este tiempo de adoración en comunidad, a la distancia, adorando al Señor. Porque no solo Él sufrió solidariamente el dolor más cruento en la persona de Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, sino porque Dios mismo, en la persona de Cristo Jesús y en el Espíritu Santo como un consolador en los creyentes, sufre cada día con los que sufren. La Universidad Johns Hopkins, que lleva un conteo muy riguroso sobre la pandemia que azota a nuestro planeta, dice, bueno, ese es el dato del viernes de la semana pasada, 22 de mayo, en la noche, a las 10 de la noche, diciendo que cerca de 5.200.000 personas han sido ya infectadas por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19 en todo el mundo. Y aproximadamente ya tenemos cerca de 338.000, pasando las 338.000 personas que han muerto a causa de esta enfermedad. De la misma universidad Johns Hopkins se tiene el dato de que en México, solamente en México, acuérdense, esto es el viernes 22, apenas hace 2 días, en la noche, tenemos infectadas más de 62.000 personas. Y el propio gobierno mexicano reconoce que hay 30.000, por lo menos más, que han sido así diagnosticados en laboratorios privados y que falta la confirmación formal de parte de la Secretaría de Salud de la Federación. Y también ya se tiene la idea y una estimación de que 6.989 personas han muerto a causa de esta enfermedad. Añádanle todos los que han muerto sin haberles comprobado que fue por COVID-19, simplemente por neumonía atípica. Pues así, bajita la mano, vamos a agregarle, ¿qué les parece? Unos 20.000, 30.000 personas más. Este es el cuadro trágico que vivimos en este tiempo de la pandemia en nuestro mundo. Y siempre nos estamos tratando de preguntar, ¿cuál es el lugar de Dios en medio de todo esto? Porque si Dios es justo, si Dios es un benefactor, entonces, ¿por qué tenemos que ser la humanidad susceptibles de este dominio destructivo por causa de un virus? Entonces, desde la perspectiva tradicional cristiana, Dios no puede ser bueno y todopoderoso, piensan algunos, porque o es bueno o es todopoderoso, por una sencilla razón. O Dios quiere detener el sufrimiento y no puede, es bueno, pero no es todopoderoso, o podría detenerlo en caso de que sea todopoderoso, pero no quiere. Entonces Dios no ha de ser bueno. Y la verdad de las cosas es que este ha sido un antiguo dilema que por tantos siglos ha sido motivo de debate entre propios y extraños, entre creyentes y no creyentes. Incluso ha sido también un tema que ha puesto no siempre en armonía a los teólogos. Sin embargo, me gustaría que exploremos el día de ahora en las Sagradas Escrituras lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto
al sufrimiento. Y lo quiero hacer rápidamente y por eso me gustaría que usted tenga ahí algo con que anotar. Siempre es bueno un papelito, una libretita, y para tomar nota o ver con calma de regreso en una segunda oportunidad este tiempo de escudriñar la Escritura para estudiar el texto bíblico más detenidamente, más en serio, más en forma. Eso es un acto de responsabilidad cristiana por el que Dios nos dio la palabra, la Biblia, para que precisamente nosotros la escudriñemos, porque en ellas encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, según dijo el Señor Jesús. Bueno, quiero comenzar explorando la relación que enseña la palabra, la relación que hay entre la palabra de Dios y la cruz de Cristo. Es decir, ¿qué relación guarda el sufrimiento? Enseña la Biblia con respecto a la cruz. ¿Qué relación hay entre la cruz, el amor de Cristo y nuestro sufrimiento? Y para ello quiero simplemente poner de base tres pensamientos sobre los que no voy a presentar más ningún argumento, sino que lo voy a poner solamente como fundamento para luego desarrollar brevemente, insisto, 4 pensamientos más. Déjenme comenzar con los 3 fundamentos sobre los que no voy a argumentar, pero quiero sentar las bases para el argumento de los 4 puntos subsiguientes. El primer punto básico sobre el que quiero comenzar construyendo el argumento de la enseñanza de la palabra de Dios para esta mañana es que el sufrimiento es un intruso extraño en el mundo maravilloso que Dios creó. Dice el último versículo de Génesis capítulo 1, que cuando Dios había terminado de crear todo lo que existe, Él vio todo lo que Él había hecho y vio que era bueno y que era bueno en gran manera. De tal manera que aunque Dios controla todo, porque Dios es soberano y tiene todo bajo perfecto control, el sufrimiento en sí es obra directa de Satanás. Bastará leer los primeros versículos del capítulo 1 de Job para darnos cuenta de esto. Así que anótale allá para leer en la semana Job capítulo 1 para mostrar que el sufrimiento es obra directa de la intervención de Satanás. Por eso el Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, cuando enseña a sus discípulos a orar, esta oración que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Termina la oración diciendo Jesús: y líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y como dicen las versiones más contemporáneas, líbranos del maligno, directamente de aquel del que Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En segundo lugar, quiero plantear el fundamento de que el sufrimiento se debe al pecado. Amado amigo, amada amiga que me ves, me escuchas, la enfermedad y la muerte, dice la palabra de Dios, entraron al mundo por el pecado. Y a veces entonces esto explica que nuestro sufrimiento incluso se debe al pecado de otras personas. Muchas veces el sufrimiento de los inocentes obedece al pecado de algunos que abusan. Simplemente déjame pensar en el cuadro de un conductor ebrio que atropella y mata a un niño. Es un buen ejemplo. Otro ejemplo, los cientos de miles de personas alrededor del mundo que optan por asesinar a un bebé no nacido. De ese del que en el Salmo 139 David dice: mi embrión vieron tus ojos, tú entretejías en el vientre de mi madre cada una de las partes que conforman mi ser. Hasta llega uno de los versículos, me parece que es el 11, cuando dice: soy una creación maravillosa, y esto yo lo sé muy bien. La Biblia en traducción en lenguaje actual así lo dice. Entonces podemos concluir que el pecado
puede derivar en el sufrimiento de otros, y a veces esos otros que de manera injusta reciben el daño y el golpe del pecado de los primeros. También es un buen ejemplo seguir la historia de Job, no solamente en el capítulo 1, pero todo lo que se platica a lo largo de los 42 capítulos, para mostrar cómo no necesariamente el pecado, el sufrimiento de una persona es por su propio pecado. Y que no necesariamente, de manera directa, el pecado puede estar directamente relacionado con el sufrimiento con el pecado. Entonces puede ser, y por eso estamos señalando estos dos principios. Lo que sí es también muy importante mencionar, es que hay allá una enseñanza horrorosa que se enseña por la filosofía hindú con respecto al karma, al que se le atribuye todo el mal que como resultado, el dolor viene por el mal que resulta del mal obrar de cada individuo. Entonces, si una persona tiene sufrimiento, es porque por su karma se está haciendo algún tipo de ajuste allá, porque el que la debe la paga, ¿verdad? Entonces, hay este principio de la perspectiva del sufrimiento, del dolor en la Biblia, en el que siempre tiene que ver con el pecado, pero no necesariamente con el pecado propio, sino que a veces es por el pecado de otros. Esto es lo que quiero sentar como este segundo principio fundamental bíblico para entender la relación que existe entre el sufrimiento y la enseñanza, el propósito bíblico de Dios en nuestra vida. El tercer punto básico es que el sufrimiento se debe a nuestra sensibilidad al dolor. Mira lo que quiero decir con esto. El dolor siempre avisa del peligro. El dolor es una reacción inteligente para evitar lo que podría venir si no reaccionamos a ello. De hecho, el médico cristiano Paul Brand fue quien descubrió en la India que en relación con la lepra, una de las características de la lepra como enfermedad es que insensibiliza las terminaciones nerviosas de los extremos del cuerpo. De tal manera que una persona puede agarrar, por ejemplo, un sartén hirviendo, ¿verdad? Y le puede oler a carne asada y piensa que es por el contenido de la sartén hirviendo que tiene en las manos. Y no, se está quemando, pero no tiene dolor. Entonces a esto el autor y escritor prolífico Philip Yancey escribe en su libro What is God When It Hurts? Esta frase preciosa que dice: gracias a Dios que inventó el dolor. Y agrega Yancey, dice: creo que no pudo haber hecho nada mejor. Es hermoso. Y por supuesto no se está refiriendo al dolor porque el dolor en sí mismo sea agradable, sino por el beneficio que tiene prácticamente el dolor en las terminaciones nerviosas, el dolor, incluso no solamente físico, el dolor emocional, porque siempre el dolor advierte de un peligro y nos puede ayudar a que optemos por todas las medidas para evitar las consecuencias que sufriríamos si no sintiéramos dolor. Habiendo dicho esto, déjenme nada más cerrar un poquito con la idea de que antiguamente ha existido la idea de que el sufrimiento no tiene ningún sentido. Y por un lado los estoicos han dicho que debemos someternos con fuerza, negando el dolor a las leyes inexorables de la naturaleza. Es decir, ignoremos el dolor, hagamos fuertes ante el dolor para negar su existencia. Eso dicen los estoicos, o lo decían.
Por otro lado surgieron los epicúreos. Los epicúreos estuvieron muy identificados con las filosofías griegas del hedonismo que promovían per se por procurar el placer a toda costa, para entonces así no solamente contrarrestar, sino extinguir de tajo la idea y la existencia del sufrimiento. Eso en la antigüedad. Actualmente, los existencialistas no religiosos sostienen de manera muy pesimista que todo carece de sentido, que el dolor no tiene ningún sentido, que es un total absurdo y que pues ni modo, tenemos que enfrentar la situación del dolor sin tratar de encontrar ninguna respuesta favorable ni ningún beneficio en él, porque simplemente es un absurdo. Eso es lo que los existencialistas no creyentes, no religiosos, postulan con respecto al dolor. Habiendo dicho estas tres cosas, tengo que plantear la pregunta necesariamente de cuál es entonces la relación entre Dios y el sufrimiento. ¿Cuál es la relación entre la cruz de Cristo y nuestro dolor? ¿Cuál es el propósito de vivir bajo la sombra de la cruz como familia del pacto y tener que seguir de alguna manera experimentando el sufrimiento? Quiero decir 4 cosas con respecto a esta pregunta. La primera de ellas, y anótalo por favor, la primera de ellas es que la cruz de Cristo en sí misma es un estímulo para desarrollar paciencia, contrario a lo que los existencialistas pesimistamente dicen, todo es un absurdo y el sufrimiento no tiene ninguna razón. La perspectiva cristiana de la vida dice que el propósito fundamental, primario, no fundamental, pero sí primario, del sufrimiento es que nosotros como creyentes desarrollemos paciencia. Y no solamente el creyente, el género humano en lo general debería desarrollar paciencia en su carácter a partir de las experiencias dolorosas que tienen que ver con el sufrimiento. Santiago capítulo 1 y versículo 2 dice que las pruebas de nuestra fe producen paciencia. Y un buen ejemplo de esto es la historia se hizo muy popular en los años 80, en la década de los 80, en el siglo pasado, referente a la historia de una adolescente norteamericana de nombre Joni Eareckson. Joni Eareckson, según su autobiografía, dice que ella tuvo un accidente acuático que la dejó cuadripléjica allá en la bahía, en una bahía en el Atlántico en los Estados Unidos. Y este accidente, cuenta Joni, inmediatamente le produjo una amargura muy profunda, una ira contra su historia, contra el mar, contra sus amigos, contra Dios, y una rebelión y desesperanza profunda, casi inaudita. A no ser, porque debemos recordar que estas emociones ante el sufrimiento no son de ninguna manera anticristianas. ¿Cómo me molesto cuando escucho a personas juzgar a otros que dicen, pues si es cristiano, ¿por qué se queja del dolor? ¿Por qué duda de Dios? ¿Por qué reniega contra el Señor por esto que le ha pasado? Pues ¿cómo que por qué? Si es totalmente auténtico que una persona, por muy creyente que sea, ante una circunstancia de dolor, se queje profundamente, como el propio David y los autores de los salmos lo hacen. Tenemos una serie de salmos maravillosos como ejemplo allí en la Biblia de la queja, de la desesperanza y del dolor de los propios héroes de la vida cristiana, como David, estoy insistiendo en decir su caso. Por ejemplo, hablando de salmos que hablan de manera individual, de queja individual, tenemos por ejemplo el Salmo 13, el Salmo 35,
el Salmo 86, pero también tenemos ejemplos de quejas colectivas, de dolores comunitarios, como el 74, como el 137, y como el que voy a usar al final del culto en la oración pastoral intercesora, el número 79. Por cierto, cuando vayamos allá a la oración intercesora, acuérdate del Salmo 79 y abre tu Biblia mientras estoy orando, mientras oyes mi voz en la oración final, porque es un buen tiempo, una buena oportunidad para usar la propia palabra de Dios, para hablar acerca de nuestro dolor y nuestra queja por la situación que el mundo completo padece, por la que incluso algunos creyentes están muriendo, no solamente creyentes, sino pastores y misioneros alrededor del mundo. Hemos estado lamentando la pérdida de pastores de nuestra propia denominación en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, aquí en nuestro país, que hemos con mucha tristeza recibido la noticia del deceso de algunos de ellas, esposas de ellos contagiados, sus hijos, de ancianas. Estoy omitiendo decir los nombres, ¿verdad? Por respeto, pero de viudas que están tratando de poner todo en orden, pensando en que podrían morir. Es un tiempo para quejarnos con Dios. ¿Por qué no? A veces los creyentes, los evangelicoides, quieren pasarse la vida cantando alabanzas y brincando, alabando a Dios porque las cosas van bien. No siempre las cosas no siempre van bien. Pregúntale a Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario si todo iba bien. Pregúntale si todo iba bien cuando levantó su voz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pregúntale si iba bien. No era tiempo para celebrar. Era tiempo para el dolor, como lo dice en Eclesiastés capítulo 3, tiempo para llorar, pero también tiempo para reír. Hay tiempo para sufrir, habrá tiempo para celebrar, pero también hay tiempo para quejarnos por el dolor. Y esa es la perspectiva correcta que la palabra del Señor nos enseña respecto a ello. Y Joni Eareckson sufrió estas cosas con el tiempo. Y gracias a la paciencia, al amor de su familia, de sus propios amigos, que le recordaban la palabra del Señor, versículos bíblicos como aquellos de Lamentaciones capítulo 3, por ejemplo, cuando dice capítulo 3, versículo 32 y 33, hablando de Dios, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Capítulo 3, versículo 38 de Lamentaciones. ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Hay aquellos preciosos versículos que sabemos de memoria. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Sí, pero antes de poder adorar, tenemos que volver a recordar que hay motivos de dolor y motivos de sufrimiento. Y eso es lo que la familia de Joni Eareckson y sus amigos le recordaron una y otra vez, hasta que poco a poco ella fue aceptando el propósito de Dios para su vida y comenzó a reconstruir la vida a partir de la limitación por la parálisis completa de sus extremidades. Entre otras cosas, Joni Eareckson aprendió a pintar con la boca. Y después también dedicó parte de su vida a animar por medio de conferencias, enseñando a tantas personas con sufrimientos menores lo que la propia palabra del Señor nos enseña, con referencia a estas experiencias y verdades que entrelazan el carácter amoroso y todopoderoso de Dios, que permite el sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. Joni Eareckson cuenta que en una ocasión su amiga Cindy, una de sus amigas más cercanas que la acompañaron en toda su travesía de dolor, sentada allí al borde de su cama, hablando del Señor Jesús, le dijo, Joni, Jesús fue voluntariamente a la cruz por amor a nosotras. Voluntariamente estuvo
colgado del madero, paralizado como tú ahora, pensando en nuestra eternidad. Para que por su parálisis, para que por su dolor, para que por su sacrificio en la cruz y su muerte, tú y yo existamos y nos movamos por la eternidad. Gloria a Dios, damos por este testimonio precioso de la vida de Joni Eareckson. Así que número 1, el propósito del sufrimiento en el plan de Dios, aún con la intervención de Satanás, es que Dios quiere que nosotros desarrollemos paciencia en nuestra vida. Debemos aprender a reconstruir. La gente utiliza hoy día, escucho verbos como hay que reinventarnos. Incluso se habla de la resiliencia, la capacidad de reponernos y levantarnos en medio de las circunstancias, como el ave fénix, en medio de las cenizas, volvernos a levantar. Dios quiere que tú desarrolles paciencia, que desarrollemos todo el género humano paciencia a partir de esta experiencia de dolor y sufrimiento mundial. Número 2. La cruz de Cristo es también no solo la senda a la paciencia, sino el camino para la santidad. Déjame leerte 2 versículos del autor de la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, convenía, está hablando a Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de nuestra salvación. Habla de Cristo. Fíjate que por medio del sufrimiento fuera perfeccionado, por medio de las aflicciones fuera perfeccionado para nuestra salvación. En la misma epístola, pero capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, hablando de Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, habiendo alcanzado la santidad, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra del Señor nos enseña que Jesús fue perfeccionado por medio de un proceso. Y déjame hacer la acotación. No porque Él requiriese corrección, porque el mismo autor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 15 enseña que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Él no necesitaba ser corregido, pero necesitaba aprender a través de las experiencias de la vida todo lo necesario para aprovechar la oportunidad de ser mejor, de ser santo, de ser más agradable a los ojos de Dios. Así que nosotros como Cristo Jesús necesitamos de las experiencias del sufrimiento, no solo para perfeccionar nuestro carácter desarrollando paciencia, pero también necesitamos aprovechar oportunidades para madurar. Porque por medio del sufrimiento, Cristo adquirió la madurez que lo llevó a la cruz como el sacrificio perfecto por medio del cual se alcanzaría a cubrir el costo y la demanda de la ley por la ira de Dios, por tu pecado y el mío, por nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios nos enseña, y déjame leer un poco más detenidamente los primeros versículos del capítulo 1 de Santiago. Santiago 1, versículos 2 al 4, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga
la paciencia su obra completa, ir en la madurez, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios desea que a través del sufrimiento desarrollemos nuestro carácter para que no nos falte cosa alguna, para que crezcamos, como dice San Pablo, a la imagen, a la estatura del varón perfecto. Dios desea que por medio del sufrimiento desarrollemos paciencia y madurez, perfección de nuestro carácter. Número 3. No solamente bajo la cruz, a la sombra de la cruz, encontramos por medio del sufrimiento oportunidad para desarrollar paciencia y para adquirir madurez y perfección en nuestro carácter y en nuestra persona como hijos de Dios, sino que la cruz de Cristo también es símbolo del servicio sufrido. Mira, el profeta Isaías se refiere a Cristo a lo largo de su profecía. Hay varios pasajes en toda la profecía de Isaías en la que se refiere al Señor Jesús como el siervo sufriente de Jehová, hablando del Mesías, el Redentor, el ungido de Dios, que es Cristo Jesús ya en el nuevo nacimiento. Y para el creyente, el servicio y el sufrimiento van como en la vida de Jesús de la mano. Si Jesús es el siervo sufriente de Jehová, los creyentes, el pueblo de Dios, son los hijos amados, llamados a servirse mutuamente, y en ese servicio mutuo hay también experiencias y pausas para el sufrimiento. Servir a Dios no siempre va a traer gozo inmediato. El gozo puede venir después, pero intermedianamente, allí están las experiencias de dolor. Entonces la muerte, más que el camino a la vida, es el secreto de la productividad. Déjame leerte esta preciosa verdad y cómo la enseña el Señor Jesucristo según el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 23 al 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida, aborrece en Miseos, el que la ama menos que, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, dice el Señor Jesús, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en los versículos 32 y 33, el Señor Jesús dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. De tal manera que el Señor Jesús nos enseña que como siervos suyos, como discípulos y seguidores suyos, Él anhela que nosotros nos sirvamos como Él nos vino a servir. Y el servicio implica morir a nosotros mismos. Eso quiere decir dejar de vivir en la vida pensando que nosotros vivimos para nuestra propia satisfacción, de que la vida de lo que se trata es de pasarla bien, de que la razón por la que vivimos es para ser felices, como la mentira muy popular que enseña actualmente la cultura. No. El Señor Jesús vino a dar su vida. Vino a servir, no a ser servido, y entregar su vida por muchos. Y asimismo espera que sus seguidores también aprendamos a dar nuestra vida por otros. Y en ese sentido,
muramos a nuestros propios deseos y prioricemos la atención, la satisfacción de la necesidad del otro. Dejar de enfocarnos egoístamente en nosotros para enfocarnos en los demás. ¿Te acuerdas cuando Antonio Reina hizo un comercial allá en los años 80 del siglo pasado? Ganador de 2 Óscares en los Estados Unidos. Y él decía en ese comercial, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Y hablando de las cosas que valen la pena en el sentido cristiano, es dar la vida por otros. Dejar de pensar en nosotros mismos, lo cual causa amargura y egocentrismo exacerbado, sino dar la vida por otros, volcarte a vivir por otros. Eso te va a quitar la amargura, va a hacer que disminuya tu dolor, mientras a lo mejor vas a sentir ese dolor, pero qué sublime es cuando este dolor media por la satisfacción de otras personas, dejando de pensar solamente en nosotros mismos. Así San Pablo, por ejemplo, cita 3 versículos que quiero leer rápidamente para profundizar un poco en esta idea. Cuando escribe su epístola a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, apúntale. Versículos 1 y 13. San Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales vosotros sois mi gloria. Es decir, como dice en la nueva traducción viviente, mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Qué bonito pensamiento. Después, cuando escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, les dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sufriendo por otros. Y cuando le escribe a Timoteo, segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Déjame leértelo en la versión Reina Valera 60. Segunda de Timoteo 2, versículos 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Qué maravilloso pensamiento el de San Pablo, hablándonos de sus tribulaciones por ver a muchos viniendo al conocimiento de la verdad para salvación de sus almas. Así que mira, Dios anhela que en cuestión de nuestro orgullo decrezcamos y en humildad tengamos un desarrollo y un crecimiento de nuestro carácter. Cuarto y final. La cruz de Cristo es también la esperanza de la gloria final. Es la esperanza de la gloria final. Jesús enseña que su sufrimiento apunta al gozo puesto delante de él, según Hebreos 2:12. Y él deseaba que sus seguidores, los cristianos, compartieran esta perspectiva de la vida, siempre pensando que el sufrimiento tiene algo más adelante. En todo sufrimiento siempre hay un gozo puesto más allá, más adelante, a lo mejor no tan claramente visible, pero allí está. En Hechos capítulo 14, versículo 22, San Pablo dice a sus discípulos en Listra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y todos los que quieren vivir de manera piadosa en Cristo Jesús han de padecer persecución y dolor. Déjame leerte esa enseñanza del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo
11 y 12 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Alégrense y estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Amados amigos, la vida cristiana no solamente nos sirve para vivir aquí y ahora. La vida cristiana es la esperanza de un futuro mejor, en la que no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, como dice San Juan en el libro de Apocalipsis, porque las cosas esas habrán quedado atrás, sino que ahora todo será en una dimensión muy diferente. Y hablando del Apocalipsis, es comprensible que la incontable multitud de los redimidos que Juan vio en su visión del Apocalipsis allá delante del trono de Dios fuera descrita como habiendo salido de la gran tribulación, del gran cúmulo de sufrimiento y de dolor por medio de las pruebas. Y dice allá mismo también San Juan en Apocalipsis, habiendo lavado sus ropas y emblanquecido con la sangre del Cordero de Dios. Sí, la sangre derramada en la cruz de Cristo, a la sombra de la cual la familia del pacto es alimentada, consolada, animada y enseñada a mirar allá y más atrás de la cruz en todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para todos aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Hoy por eso, en el nombre del Señor, te invito a que deposites tu confianza en el Señor Jesús, porque necesitamos más pensar en estas verdades permanentes y trascendentes, y pensar menos en que la vida tiene como fin disfrutarla sin que nada nos duela. Amigos, el cielo es la esperanza de gloria que hace tolerable el sufrimiento aquí y ahora. En el Monte Calvario cantamos previamente. Allá es que Dios te llama en esta cruz, en el Monte Calvario, para que mediante tu sufrimiento y tu sensibilidad te vuelques al servicio de otros, desarrollando tu carácter paciente, tu perfeccionamiento en santidad y mirando al cielo en la gloria prometida del futuro. De tal manera, mis amados amigos, que Dios nos llama a descansar en Él, porque Él es nuestro dulce refugio. Cantemos. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Jesucristo el Salvador, Él me alienta y alimenta
vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Que habita. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Oh Dios, la pandemia ha conquistado tu tierra, tu posesión más preciada. Ha profanado tu santo templo y ha convertido los lugares seguros en latente peligro de contagio. Ha dejado los cadáveres de algunos de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. La sangre fluyó como agua por toda la tierra, a pesar del avance científico y tecnológico. Hasta enterrar o cremar a los muertos ahora implica riesgos. Los no creyentes observan y no faltan los que se mofan. Algunos somos objeto de desprecio y desdén de quienes cuestionan tu existencia. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los gobernantes que no invocan tu nombre, pues devoran a tu pueblo del pacto y convirtieron la tierra en un desierto desolado. No nos hagas responsables por los pecados de nuestros antepasados, que tu compasión satisfaga pronto nuestras necesidades. Porque, Señor, estamos al borde de la desesperación. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Ayúdanos por la gloria de tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. ¿Por qué se les permite a tus enemigos burlarse y preguntar dónde está su Dios? Muéstranos tu venganza contra tus enemigos, porque han derramado la sangre de tus siervos. Escucha el lamento de los prisioneros y de los que contagiados son privados de su libertad, convaleciendo en hospitales,
recluidos en sus domicilios. Demuestra tu gran poder al salvar a los condenados a muerte. Oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra esta enfermedad, por la burla que ha lanzado contra ti. Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre, y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Señor, danos tu bendición. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu
estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.